Hola, hola ñaños y ñañas, bienvenidos a un story time acerca de la migración irregular. Así es, ñaños y ñañas, hoy les traigo este tema que es un poco feo de tratar, que es triste y la verdad desde que empecé a pensar en que ya iba a llegar la hora de conversarlo me comencé a bajonear. Hoy se ha dado todo el día como para que piense en este tipo de cosas. Entré a la habitación y estaba la televisión prendida y por casualidad vi una noticia en la que se señalaba que rescataron a 5 migrantes de un estado cercano de aquí de Ciudad de México. Luego otra persona que estaba con situación irregular y que se había perdido en un desierto. Y pues por estas razones como que mi ánimo fue bajoneándose. Aparte de eso, hoy estuvo la vicepresidenta de Estados Unidos aquí de visita en México. Una de las propuestas que trae con la inyección económica que deja es apoyar a evitar la migración a través de programas de empleo. Esta mujer afirma que la migración se da debido a que las personas están huyendo a la inseguridad y también pues a la falta de recursos para poder solventar sus gastos. Y sí, es lo más probable. Y como cereza del pastel, vi una noticia en redes sociales en el que un hombre se había quitado la vida lanzándose a las rieles del tren. Y este día lluvioso me recordó a aquel día que conocí en un avión a un hombre con 3 niños. Yo estaba viajando el 15 de enero de este año 2021 a visitar a mi familia a Ecuador. Salí a mediodía de enero y tenía una escala en Panamá. Todo transcurrió con tranquilidad y normalidad. Me subí al avión que me transportaría de Panamá a Quito. Era la primera vez que yo estaba en Panamá, pues solo estuve en el aeropuerto. Una azafata guió a un hombre junto a mí, lo sentó junto a mí. Ya ven que estamos en esta época de pandemia, así que yo estaba en la ventana, había un espacio y lo sentó junto al espacio vacío, ¿no? Y del otro lado de los asientos, en la otra fila de asientos, sentó a 3 niños. A ellos sí juntos y al parecer venían con este hombre. Les puedo describir de él que era una persona de aproximadamente 1,52 m, máximo. Yo mido 1,52 m y no me pasaba. Delgado y aproximadamente de unos 38, máximo 40 años. Era de tez canela y parecía muy preocupado. En cuanto se fue a la azafata, el señor se dio cuenta que yo estaba hablando por teléfono. Acabé la llamada y me dijo: señorita, discúlpeme que la moleste, pero necesito pedirle un favor. Tengo un problema y necesito que usted me regale una llamada telefónica. En ese momento yo le expliqué que a mí me habían llamado de México, pero que en realidad supongo que esa compañía tenía una especie de roaming o algo así, porque yo no tenía datos ni nada por el estilo contratados en ese país. Se notó su desánimo, su bajoneo. El hombre se veía extremadamente preocupado y las azafatas, como después de 20 minutos, comenzaron a repartir estos papelitos que uno tiene que llenar como de estancia migratoria para llegar a Ecuador. Entonces los comencé a llenar así. Ya acabé de llenar mi papel y de pronto el señor me dice: señorita, ¿me podría explicar cómo se llena este documento? Y le digo: sí, claro que sí. Y recuerdo tan bien porque, no sé, de pronto algo hizo match en mí, porque le grita: Nikki, ven, Nikki. Y le llama a la hija mayor. Su hija mayor tendría unos 11 años y los otros 2 hijos tendrían como una niña de 5 años y un niño como de máximo 3 años. O sea, ella caminaba bien, pero no recuerdo haberle escuchado que hablara súper claro. Y los 2 niños pequeños no sabían lo que estaba sucediendo, yo creo. Pero la niña mayor fue la que me alertó, porque ella se sentó junto a mí en el espacio que había vacío entre el hombre y yo. Y le dice: ven mamita, ven para que te ayude, para que te diga cómo llenar estos documentos. Entonces él me dice: explíquele por favor. Para esto les tengo que comentar que la persona era de nacionalidad ecuatoriana y tenía acento de Guayaquil. Cuando la niña se sentó junto a mí, yo le quise explicar cómo se llenaba y
la regresé a ver y resulta que sus ojos estaban llenos de lágrimas, su carita tenía como señales de que había llorado muchísimo, muchísimo. Entonces decidí ayudarle, solamente como estábamos ocupando cubrebocas, solamente recuerdo preguntarle, ¿te encuentras bien? Y me dijo, me sentó con la cabeza que sí. Y disculpen que me ponga tan emotiva, pero ver a una niña tan pequeña pasando por una situación así, me partió el corazón. Y ya han pasado muchísimos meses, pero creo que solo lo traigo en mi cabeza y es como que me da aquí. Le ayudé a llenar los documentos, ella tenía que llenar la hoja de sus dos hermanitos, la de su papá y la de él. Honestamente desconozco si su papá podía escribir o no, quizá porque estaba tan nervioso decidió pedirle a su hija que le ayudara, la verdad no lo sé. Para ese momento yo no sabía qué estaba sucediendo, pero era evidente que era algo grave por lo que estaba viendo en la niña, por la preocupación del papá. Les cuento lo que el hombre me dijo hasta cuando me pidió la llamada, me hizo como una especie de resumen de lo que estaba pasando y era, ¿sabes qué? Lo que me pasó es que viajé con mis niños desde Ecuador para Panamá, iba a ir a conocer, iba a viajar dentro de Panamá y me detuvieron en cuanto llegué del avión, o sea, él había salido en la mañana de Quito para Panamá. No sé si de ahí, como yo, tenía un transbordo hacia otro lugar, pero en Panamá lo detuvieron, lo subieron a un avión de regreso y le quitaron el pasaporte de él y de sus niños. Entonces él lo que quería era que le regale una llamada para poderle decir al contacto que él tenía del hotel, según me supo explicar, y que les explicara que tenía una reservación, que él tenía todo en orden y que no lo regresaran a Ecuador. En primera instancia yo le creí, yo dije, se trata de un tema de discriminación. En el transcurso de las 2-3 horas que eran como de vuelo, las cosas se fueron tornando un poco más calmadas, el pequeño se durmió, nos dieron el lunch, creo que los niños se pusieron a ver una película con los audífonos que te entregan ahí en el avión y todo eso. Bueno amigos, creo que está de más decirles la preocupación que llevaba, porque si yo estaba preocupada, supongo que el hombre llevaba como 5 kilos de peso encima. Hice un millón de conjeturas en mi cabeza, decía, ¿qué hace un hombre con 3 niños viajando? Sí, una posibilidad es que esté de vacaciones, un poco no tan probable. Otra posibilidad es que su mamá haya migrado y él estuviera alcanzándola a ella con los niños. Otra posibilidad que me estremecía el cuerpo era, se robó a los niños, agarró a sus hijos y se los robó de la mamá. O sea, decían, y por eso lo detuvieron, y yo ya me armé la película así. Llegamos al aeropuerto y empezó a recibir llamadas así de que ponían altavoz. O sea, era una persona, no es que era histriónica así de estos que quería que se entere todo el mundo y gritando, no, yo creo que era parte de sus nervios, de su preocupación, porque se le venía todavía el saber qué iba a pasar con él y con los niños al momento de bajarse del avión. ¿Qué iban a hacer las autoridades migratorias con sus pasaportes y qué iban a hacer con él? Los detienen cuando llegan, lo iban a detener, solo le iban a quitar el pasaporte, le iban a sellar el pasaporte poniendo alguna cosa. Bueno, supongo que esas eran mis preguntas y quizá compartía un poquito de sus preocupaciones. Entonces le llamaron y pude entender un poquito más del contexto. Sí, ya sé. ¡Qué chismosa! Pero no podía deshacerme de la historia, les juro, ya estaba demasiado metida ahí. Y le llama una hermana, un familiar, una tía, yo no sé, y dice, ¿qué les dijiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo así te regresaron? Y entonces él le dice, yo le dije todo lo que tú me dijiste. Yo le dije que tenía reservado el hotel, yo le dije esto, yo le dije el otro, pero después de eso ellos dijeron que lo que yo estaba diciendo no tenía ninguna congruencia.
no dijo la palabra congruencia, pero que no cuadraba. Para ello, con todo lo que escuché, yo lo que pude deducir es que era mentira, que él estaba viajando como turista a hacerles conocer a los niños algo de Panamá, algún atractivo turístico, sino más bien que estaba tratando de llegar a algún lugar. La verdad, no sé a qué país iba, no sé qué es lo que tenía en su cabeza, qué estaba pensando, qué iba a pasar con los niños. ¿Acaso los iban a llevar a un orfanato o a una casa hogar? En mi cabeza pasaron un montón de cosas, entre ellos el que los niños no sabían lo que les esperaba. El más pequeñito se veía tan cansado, tan rendido de su día, que cuando lo despertaron, cuando ya despegó el avión, estaba muy malhumorado y el señor le decía: papi, ya levántate, le decía así, ¿no? Y el niño: no, que no. Y la niña mayor estaba un poco más descansada, un poco más calmada, y el papá iba a tener que rendir cuentas a las personas de migración, al menos por el tema de sus pasaportes, y los niños iban a tener que esperar muchas horas, y la verdad es que le rogaba a Dios que al final se resuelva todo de buena manera, porque si no, ¿a dónde iban a llevar a los niños? Cuando decidí tomar mis cosas, ya muchas personas habían salido, porque estábamos saliendo como fila por fila para que no generáramos aglomeraciones, y así fue tal cual. Entonces, cuando le tocó a mi fila, lo que yo hice es que ya le iba a tocar a mi fila, y yo me fui a la fila de atrás que estaba vacía y puse lista mi maleta para en cuanto me tocara salir, pero así sin regresar a ver. Estaba sentada esperando, y de pronto la niña que estaba hacia allá, desde su lado de la ventana, es decir, desde el otro extremo, la mayor saca la cabeza y dice: la señorita ¿dónde está? Pero así como que si por un momento se hubiera sentido protegida, o como que, no sé. Y con lo que sucedió, lo único que atiné fue a levantarme y a decirle: chao niños, hasta luego señor, y me fui. De regreso de ese mismo viaje, el 30 de enero, tuve la misma ruta de ida que de vuelta, es decir, que iba de Quito a Panamá y de Panamá para Ciudad de México. Realmente tuve el mismo vuelo, porque de regreso me topé con otra persona que estaba tratando de viajar de manera irregular. Y aquí quiero dejar claro que yo espero de todo corazón que se trate de una mera coincidencia, o que yo estuviera trayendo esa situación o algo así, porque es realmente difícil pensar que haya tantas personas que estén migrando de manera irregular, que yo me haya tenido que encontrar con un caso de ida y con otro de vuelta. O sea, me refiero a la cantidad de casos, a eso voy. Recuerdo que cuando vi a este chico, él estaba viendo hacia la ventana, y pensé, como que lo veía súper inocente, y decía: seguramente así me veía yo cuando me subí por primera vez a un avión. Era como una carita de wow, todo es nuevo, todo así. Y le pedí que me dejara sentarme en mi asiento, porque el mío era la ventana. Entonces él se sentó en su lugar, me senté, y la azafata comenzó a repartir estas hojas que les digo que es para entrar a un país nuevo, y es de cuánto tiempo te vas a quedar, en dónde te vas a quedar y todo eso. Entonces, primero me di cuenta que él echó a perder la primera hoja que le dieron, y luego pidió otra, y al momento en el que la azafata le dio de nuevo la otra hoja, él me dijo: ¿podrías hacerme el favor de ayudarme a llenar la hoja? Pero me la pasó. Entonces, la verdad es que no me cuestioné tanto así como, o sea, que yo se la llene literalmente, yo se la escriba, pero dije, bueno, no hay problema, o sea, no pasa nada. Y luego llegó el momento como de escribir el año de nacimiento, y él me dice 2002. Y yo, wow, porque no había caído en cuenta que hay muchas personas que nacieron después del 2000 y ya tenían 18 años. Entonces, eso me llamó la atención. Seguido de eso, le pregunté para responder en el cuestionario que en qué lugar se iba a quedar. Entonces sacó unas hojas así, un montón de hojas, que eran como una consulta de internet acerca de México.
Para esto les cuento que yo he tenido varias visitas de Ecuador aquí en México, y muchos de ellos han tenido ciertos como inconvenientes al momento de pasar migración, porque les preguntan como ¿y con quién te vas a quedar? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cuánto dinero traes? Y la. Entonces les hacen un montón de preguntas para ver si es real lo que están diciendo y si realmente van de turistas. Aparte de eso, yo ya había entrado y salido algunas veces de México, y entonces era como que atiné a decirle, oye, toda esa información te la tienes que saber, o sea, no puedes leer con migración, tienes que decirle, al menos que tengas noción de en dónde te vas a quedar, porque si no, eso va a hacer pensar mal a las personas de migración. Pero yo toda ingenua, porque no me imaginé que en realidad no era pensar mal. No sé qué clic hice en él que me dijo, es que yo no voy a México de turista, yo voy para cruzar a los Estados Unidos. Y yo, wow. Y entonces mi cara, ¿cómo habrá sido que yo de, no lo hagas, no lo hagas? Y recuerdo tan clara su mirada, porque fue como un de, ya está decidido. Mejor dicho, él hace muchísimo tiempo ya había tomado la decisión, estaba trepado en un avión. ¿Qué podía decirle yo? Aparte de eso, él me comentó que iba acompañado de su tío, pero que su tío estaba pasándose como una persona que no lo conocía, es decir, camuflado entre el resto de pasajeros, porque ellos pensaban, o alguien les habría dicho, no sé, que si las autoridades migratorias no se daban cuenta que ellos eran familia, corrían menos riesgo de que notaran algo sospechoso. Yo no sabía qué era lo peor o lo mejor para él, o sea, yo decía, es que, a ver, si migración lo detiene, lo va a devolver a Ecuador, seguramente va a tener una deuda enorme, porque yo hacía cálculos y decía, mínimo este vuelo $800 de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque un país no te deja entrar como turista sin un boleto de regreso, porque pues vas de turista. Y el otro tema de que migración no se diera cuenta y tuviera que atravesar un montón de circunstancias para llegar a Estados Unidos, entre ellas quizá conocer a un coyotero, atravesar México como ilegal, encontrarse con el narco, quizás ser maltratado, quizás ser asaltado. Cuando vives en un país que tiene al lado a Estados Unidos, es como que se palpa más cerca lo que realmente está sucediendo con las personas, con los migrantes. Y es que he ido a ciudades en las que hay familias enteras buscando a una persona, y otros lugares en los que hay algunas personas que están pidiendo dinero porque son migrantes, y las noticias muestran una realidad súper adversa para estas personas. Entonces, o sea, no hay día que no se escuche en las noticias algún tema, algo relacionado a la migración irregular que existe en la Ciudad de México, con casos específicos de violencia. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que no sabía qué iba a pasar con este chico, pero ninguna de las dos cosas era como algo que fuera esperanzador. Y bueno, ustedes se preguntarán, Vicky, ¿tú qué hiciste? Y la verdad es que no mucho, solamente le di mi número de teléfono y le dije que si algún día necesitaba algo, solamente si era una emergencia, me podría buscar, que con muchísimo gusto le podría ayudar de alguna manera, o incluso poderlo contactar con su familia. No recuerdo exactamente qué fue lo que le dije cuando nos despedimos, pero fue algo así como que espero que le vaya muy bien, y que a veces uno no entiende las cosas que a uno le pasan, pero que con el tiempo les va encontrando un sentido para vivir. Y bueno, amigos, esta historia no se trata de buscarle una moraleja a la historia ni nada por el estilo, simplemente es para que cada quien la tome como la pueda tomar, desde su corazón, desde sus experiencias. Por favor, ñaños, no juzguemos, no se trata de eso este video. Es para tener un panorama más amplio de la migración, quizá para cuando tengamos que tomar decisiones sobre nuestra vida. Muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Les dejo mis redes sociales, por si me quieren dejar algún mensajito en Instagram, algún comentario, también aquí abajo lo pueden dejar. Y muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo.